Vamos a seguir el tema que tiene que ver con la capacidad de ilustrar, pero ahora lo vamos a ver con citas que pueden ser citas directas o citas indirectas, pero que nos ayudan a argumentar, a complementar, a explicar, a sustentar aquellas ideas que quiero presentar en un texto. Esta imagen nos muestra una cita textual larga y si ustedes pueden ver, queda en un bloque aparte de la idea que estoy exponiendo o que quiero sustentar y lleva las marcas que tiene una cita, que es el nombre del autor, el año de publicación y la página. La ilustración por citas nos permite introducir en nuestro discurso el discurso o las palabras de otro, las ideas de otro que siempre debe ser un experto. Tienen como objetivo apuntalar, sustentar, esclarecer, argumentar con esas palabras de otro el discurso base que uno está mostrando en el texto. Hay un discurso base que es el nuestro, el que estoy exponiendo, y uno citado que son las palabras de la otra persona, del experto, del escritor, del investigador al que acudo para apoyarme en mi trabajo. Las citaciones tienen sus propias marcas que hay que respetarlas. Hay que incluir si es una cita corta o una cita larga, el autor, el apellido del autor, el año en que se publicó el artículo, el documento de donde la he sacado y la página donde encuentro esa cita. Pero además toda citación tiene sus objetivos que consisten en argumentar, en apoyar, en esclarecer, en dar claridad sobre el tema, en dar veracidad al texto que estoy escribiendo. Las citas las puedo trabajar de manera directa o de manera indirecta. Las citas directas pueden ser cortas o largas. Se copian textualmente, son fieles al escrito de la persona que ha producido esas palabras, esas frases, esas ideas. Y las citas indirectas, en cambio, se utilizan para parafrasear lo que otro ha dicho, pero que requiere también que uno le haga mención y respete el autor y lo nombre, diga de quién ha tomado y luego uno con sus palabras interpreta aquello que ha dicho el autor. Las citas directas se caracterizan por la fidelidad al pensamiento del discurso que uno está citando. Estas tienen unas exigencias, vuelvo a insistir, en que se copian exactamente como uno las encuentra en el texto. Si es corta, la encierra entre comillas; si es larga, la pone en un párrafo aparte, sin olvidarse mencionar el autor, la fecha de publicación y la página. También las citas textuales nos sirven para imprimir veracidad, para imprimir autenticidad. En ellas apelamos también a la filosofía popular, por eso podemos colocar las frases célebres, refranes, dichos de la filosofía popular y nos permiten argumentar, dar las pruebas de que aquello que yo estoy exponiendo en el texto tiene alguna razón de ser. Al introducir las citas en un texto, pues hay algunos verbos muy apropiados como decir, afirmar, contar, preguntar, insistir, escribir, consignar y otros.
que se colocan dentro del texto y después de ellos se utilizan los dos puntos. Por eso es muy común iniciar la cita diciendo en palabras de Pérez, de acuerdo con Gallego, como lo expresa Rojas, en términos de Camargo, siguiendo a García. Hay diferentes tipos de técnicas para organizar los trabajos escritos, para presentarlos. Entre esas está la APA, Mila y Contec y otras. Lo importante es que uno esté seguro del tipo de normas que utiliza la institución educativa o la entidad a la que uno le va a presentar el trabajo para hacerlo de manera acertada. Regularmente las universidades están usando las normas APA, entonces hay que conocerlas para manejarlas bien. Vamos a mirar ahora algunos detalles que puede uno utilizar en esto de citación y en la fuente que va a emplear a la hora de sustentar, argumentar un trabajo. Cita es una cita indirecta, eh, está parafraseada, indica el autor y el año que está citado en el texto. eh, Empieza nombrando el año de publicación, luego el autor del artículo o del documento y posteriormente parafrasea o escribe con sus palabras aquello que el autor quiere decir. En este otro ejemplo, lo que hago es iniciar con el autor, luego señalar el año de publicación del escrito y seguidamente coloco con mis palabras la interpretación de aquella idea del autor para poder sustentar parte del trabajo. Este ejemplo nos muestra y corresponde a un autor que no voy a citar en el texto, pero que sí lo voy a colocar después del parafraseo, eh, el autor y el año de publicación. Aquí no necesariamente tengo que colocar página porque lo que estoy es parafraseando, diciendo con mis palabras lo que entiendo, comprendo e interpreto de quien ha escrito un documento, una idea, ha hecho una investigación. La diferencia de este ejemplo donde el autor está citado en el texto es que coloca al autor de primero y seguidamente el año de publicación del artículo o del documento que escribió y lo encierro entre paréntesis para luego escribir la interpretación o el parafraseo de la idea que voy a mostrar. Ahora estoy mostrándoles otro ejemplo donde anuncio el nombre de la teoría del autor, luego lo menciono a él, luego encierro en un paréntesis el año de publicación del texto y luego el parafraseo de la idea. He venido diciendo que hay unas citas textuales cortas que su máximo número de palabras son 40, ocupan 2 líneas o menos y se incorporan o se colocan dentro del texto entre comillas. El ejemplo de esta dice, se puede constatar que, dos puntos, abro comillas, coloco la cita, cierro comillas, abro paréntesis para colocar los datos que respaldan la cita, que es el autor, el año de publicación y el número de la página donde la he encontrado.
Esta cita textual corta, en ella inicio nombrando al autor, colocando entre paréntesis el número del año en que fue publicado el escrito, abro comillas, inserto la cita, cierro comillas y al final coloco el número de la página del documento de donde se saca esa idea. En este ejemplo podemos ver que al inicio del texto, del párrafo, están todos los datos que me dicen que es una cita, que es el apellido del autor, entre paréntesis el año de publicación, el número de la página, abro comillas, inserto la cita y cierro comillas. En este ejemplo se puede ver cómo inicio es con el año de publicación del artículo, del documento, luego el apellido del autor, luego la frase plantea que, abro comillas, coloco la cita, cierro comillas y finalmente va a la página donde está el texto que he sacado como cita. Recordamos que hay citas textuales de más de 40 palabras que son largas y de 40 o menos palabras que son cortas. Las largas van en un párrafo aparte, tienen una sangría de media pulgada, no van entre comillas y el punto final de la cita hay que marcarlo antes del paréntesis si incluyo algún dato que identifica la cita al final. Cuando la cita es de 40 o menos palabras, que es lo que conocemos como cita corta, van en la misma línea de lo que se está escribiendo, van entre comillas y la marcación del punto para cerrar la cita va después del paréntesis cuando estoy incluyendo datos de la cita al final. Recordando, las citas de más de 40 palabras se separan del texto por un espacio a cada extremo y se tabulan con 5 caracteres. O sea, le coloco una sangría de media pulgada desde el margen izquierdo y no va entre comillas. Este es el ejemplo de una cita larga. Como ven ustedes, tiene una idea inicial que dice tal como se puede concebir en la estructura previa de los currículos educativos. Dos puntos, luego he colocado la cita larga, ella está separada del texto anterior, es un bloque, tiene una sangría de media pulgada, tiene el mismo espaciado doble que tiene el texto anterior y luego, como ustedes observan, en la parte de abajo hay un inicio si voy a parafrasear esa cita. Esta imagen nos muestra nuevamente esa cita textual larga, así es como debe verse en el trabajo, la cita en un bloque aparte, muy claro, conservando las características que ella debe tener. Hay citas donde no interesa parte de lo que allí se dice, pero esa idea está en la mitad del texto. Entonces se puede suprimir esa parte que no conviene, no interesa o no ayuda a explicar lo que uno quiere y la reemplazo con 3 puntos que van entre paréntesis. Estos indican que allí hay otra idea, pero no es apropiada o necesaria para lo que se está argumentando o defendiendo. Un ejemplo de esas citas a las que se le ha suprimido una parte es el siguiente, y que tiene los 3 puntos suspensivos que pueden ir en corchetes o en paréntesis. Dice, fui Don Quijote de la Mancha y soy agora, eh, luego pueden ver los 3 puntos, Alonso Quijano el Bueno, cierra comillas, esta es una cita corta a la que le hemos eliminado una parte del texto, pero que estoy indicando que ahí hay algo con esos corchetes y esos 3 puntos.
Hay que tener en cuenta algunos detalles a la hora de citar. La ortografía, los nombres, los apellidos de las personas deben ir correctamente escritos. Uno tiene que citar realmente los trabajos que ha leído, los artículos, el libro, los documentos que ha consultado para apoyarse. Eh, Hay que colocar en las citas necesarias realmente las que ayudan a esclarecer el texto. Eh, Hay que citar fuentes primarias, y hay que documentar todos los hechos cuando doy datos, cuando doy cifras, cuando doy estadísticas, debo decir de dónde las he tomado. Eh, Hay que citar el autor, hay que citar la fecha, hay que citar la página. Y hay que mirar cómo cita uno cuando es una página, un blog, es otro sitio, es otro espacio que no es un documento en sí, que no es un artículo, o cuando no se puede recuperar una fuente. También es importante en el parafraseo, que es decir, con nuestras propias palabras, las ideas de los demás, eh, citar directamente las palabras de otro, referirse a datos o conjunto de datos, estadísticas. Eh, Hay que mirar si uno está colocando figuras, esquemas, imágenes. También yo tengo que mirar, decir de dónde las he tomado. Eh, si es un pasaje de texto largo o un elemento de prueba con derechos de autor comercial, también hay que respetarlo, tenerlo en cuenta para anunciarlo en el texto. Al dar el número de la página de la cita, es importante tener en cuenta que para una sola página se usa la abreviatura P, por ejemplo, P25, PS41, PE221. Cuando son varias páginas se usan las abreviaturas PP. Y separe el rango de las páginas con un guión. Ejemplo, PP. De la 34 a la 36, quiere decir ese guión, a la 36. Si las páginas son discontinuas, use una coma entre los números de páginas. Por ejemplo, PAC 67,72,80. Si el trabajo no tiene ningún número de página, proporcione otra forma para que el lector pueda localizar esa cita que uno está incluyendo dentro de esto. Y todo esto de la citación es muy importante tenerlo en cuenta para evitar el plagio, que además es un delito. Uno tiene que respetar el trabajo, el producto, lo que otro ha hecho, ha investigado, se llaman derechos de autor. Hay que anunciarlo y no podemos presentar un trabajo con las palabras de otro como si fueran las nuestras. Entonces, por eso es bueno entender todo lo que tiene que ver con citación y en este caso con norma ZAPA. La parte de abajo de esta imagen hay un sitio, un link donde pueden documentarse más acerca del tema.